Un cordial saludo para todos aquellos amigos, ministros y toda persona que se interese en estos estudios que el Espíritu Santo me permite conocer, aplicarlo, vivirlo y como testigo darlo a conocer. Estamos hablando sobre el misterio de la fe y hoy hablaremos de un primer misterio y es del por qué nuestras oraciones no han sido contestadas, por qué nuestras oraciones no han sido respondidas como nosotros esperamos. Según Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1 dice, donde nos está mostrando que este versículo es más poderoso, es uno de los más poderosos de las escrituras. ¿Cuál? El que vamos a leer, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí la mayoría de cristianos leen este versículo y no captan la dinámica espiritual que contiene. La palabra certeza en el griego original significa o tiene que ver con apostasis en el griego y literalmente significa sustancia, realidad, fundamento. Esto significa que la fe no es una esperanza vaga, no es un deseo bonito, no es una ilusión religiosa. Muchos cristianos saben y repiten de memoria literalmente este texto. Pero déjeme decirle que la fe es sustancia, es la materialización en el reino espiritual que aún no se ha manifestado en el reino físico. Cuando tienes fe genuina por algo, esa cosa o ese algo ya existe, ya es una realidad. Pero en el mundo espiritual podríamos entender que ya tiene sustancia en el reino invisible. Ya es una certeza absoluta en la dimensión sobrenatural. Ya es una realidad. Esa fe que se tenga por algo. Aquí lo único que falta es su materialización. Lo único que falta es que se vea en el mundo natural, que se vea en el mundo físico. Y eso es solo cuestión de tiempo y persistencia. Permítame explicarle esto de una manera que puedas comprender completamente. En otras palabras, cuando un arquitecto diseña un edificio, hace los planos de un edificio, ese edificio ya existe como realidad en los planos. Ya está ahí plasmado. Aunque físicamente no se haya convertido todavía en una realidad, literalmente, físicamente. De la misma manera, amigos, hermanos y ministros, cuando Dios te da fe por algo, esa cosa ya existe.
Ya existe como qué, ya existe como una realidad espiritual, aunque físicamente no la veas todavía, pero ya es un hecho, porque viene de parte de Dios, porque es la voluntad de Dios que tú pongas tu fe en ese algo. La esperanza, la esperanza es futura, pero la fe es presente, es ya. La esperanza desea, pero la fe posee. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 7, nos enseña algo revolucionario cuando dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Esto qué significa o qué no significa? Cuando decimos que porque por fe andamos y no por vista, esto no significa convicción en griego. Esto no significa que no es una realidad, no. La palabra aquí, en este caso, perdón, esto no significa que andamos a tientas, esto no significa que andamos a ciegas, no significa esto, sino que significa que andamos viendo realidades espirituales, invisible a los ojos físicos. ¿Por qué? Porque es que los ojos de la fe pueden ver lo que los ojos naturales no pueden ver. Eso es interno, porque están los sentidos físicos, pero están los sentidos espirituales que son los internos. Los sentidos físicos, así como tenemos sentidos físicos, es una demostración que hay sentidos también internos. El alma tiene los 5 sentidos. ¿Ve? En Hebreos capítulo 11, el versículo 1, también dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí la palabra convicción en griego es el hecho que significa evidencia, que significa prueba, que significa demostración. La fe genuina no necesita evidencias externas. ¿Por qué? Porque es que ella misma es la evidencia. Ahora, cuando tienes fe auténtica, no necesitas que otros te convenzan de lo que va a suceder, porque la fe ya te está dando toda la evidencia que necesitas. No necesitas señales cuando tenemos una fe auténtica. No se necesitan señales adicionales, porque la fe es la señal más poderosa, de manera que no necesitas confirmaciones externas, porque la fe es la confirmación definida. En Primera de Juan, tenemos ahí Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 4, declara algo impactante cuando dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que nuestra fe.
La fe va acompañada de la confiabilidad, de la confianza, del conocimiento que tenemos de las escrituras que nos muestran quién es Dios. Ahora bien, la fe, cuando tu fe, o cuando tu fe no va a vencer al mundo. ¿Por qué? Cuando tu fe no va a vencer al mundo, tú no vences el mundo, sino que es la fe en ti que vence al mundo. En otras palabras, tu fe no va a ganar la batalla, ya ganó la batalla. Tu fe no va a triunfar sobre las circunstancias, ya triunfó sobre las circunstancias. En otras palabras, no es lo que apenas viene que está en el futuro, no, es lo que ya es un hecho que está en el presente. ¿Ve? El tiempo de la fe siempre es presente, nunca futuro. La fe no dice, la fe vence. Dice, no dice cuando vencieres, no, ya está vencido. La fe dice, ya vencí, ya está hecho, ya es un hecho. Eso dice la fe. No dice, Dios me sanará. No, dice, por sus llagas, por las llagas de Cristo, ya soy sanado. No dice, Dios, no, la fe no dice, Dios me prosperará. No, dice, Dios suple mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Lo está hablando en tiempo presente. Mi Dios, pues, lo que dice Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta, presente, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El texto completo. Aquí está lo que la mayoría de cristianos no han entendido, no entienden. Cuando oras en fe auténtica, amigos, hermanos y ministros, la respuesta no se produce cuando oras. La respuesta no se da cuando oras. No. Se libera cuando oras. Se desata cuando oras. La respuesta ya existe, que es lo que necesitamos entender, que la respuesta ya existe en el momento en que tú y yo creemos. La respuesta no se produce cuando oras, ¿sí? La respuesta ya existía pasado. La respuesta ya existía en el mundo espiritual antes de que tú y yo oráramos. Ya está dada. Porque primero fue creado, primero está el mundo espiritual y luego de ese mundo espiritual salió el mundo físico. Esa es una realidad. No es que primero fue el mundo físico, no. Primero fue el mundo espiritual y de ahí salió el mundo físico. Por eso las cosas ya están dadas. Todo lo que Dios te coloca en fe es porque ya está dado hace mucho tiempo en el mundo espiritual.
La oración de fe la libera o se libera. ¿Para qué? Para que se manifieste en el mundo natural. En Marcos capítulo 11, el versículo 24, confirma esto de manera revolucionaria. O podríamos decir que se manifiesta de manera devastadora, es la palabra. Cuando dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Porque es que en el mundo espiritual ya es un hecho. Porque cuando nosotros oramos con fe, cuando tú oras con fe, ya recibiste lo que pediste en el reino espiritual. Permítame preguntarte, ¿qué es lo que puede cambiar tu vida de oración para siempre? ¿Cuántas veces has orado por algo durante meses, años y sin recibir respuesta? Es posible que el problema, y con seguridad que el problema no sea, el problema no es de Dios. El problema no significa que Dios no quiere darte la respuesta, sino que cuando nosotros, por eso el Señor cuando dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y cuando Jesús le dice a los discípulos y te dice a ti, me dice a mí hoy, vosotros no recibís porque pedís mal, porque no pedís sin conocimiento. Entonces de pronto llevas mucho tiempo orando, no hay ni siquiera una respuesta, sino que solamente hay silencio de parte de Dios, porque cuando no sabemos cómo funciona la fe, que es una sustancia espiritual, es donde no hay respuesta. Cuando oras sin fe, estás pidiendo que Dios haga algo, no hay respuesta. Pero cuando oramos con fe, estás recibiendo algo que Dios ya hizo. Aquí la diferencia es abismal. Una es mendigar, la otra es cobrar. Una es rogar, la que es sin fe, la otra es reclamar. Una es esperando que Dios actúe, la otra es saber que Dios ya actuó. ¿Ves la diferencia? Cuando se ora con fe y cuando se ora sin fe. Cuando se ora religiosamente y cuando se ora con conocimiento. Y cuando se ora debido a esa relación que se tiene con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La diferencia es abismal. Por tanto, aquí hay algunas instrucciones prácticas que puede revolucionar tu vida. Y tenemos una primera instrucción. Y que cuando estamos hablando de instrucción es de orientación, de recomendación.
Si tú quieres, lo colocas en práctica y te das cuenta que tu vida cristiana en oración, de oración, va a ser totalmente diferente. La primera instrucción es de invitarte a que dejes de orar pidiendo que Dios haga algo, sabiendo que ya Dios lo hizo todo en el mundo y en el reino espiritual. Dejar, repito, dejar de orar pidiendo que Dios haga algo. Y que aquí lo contrario es que comiences a orar agradeciendo por lo que Dios ya hizo. En lugar de decir, Señor, Padre Celestial, por favor, sáname. Escucha bien. Debes decir, Padre, gracias porque por las llagas de Jesucristo, tu Hijo amado, yo soy sanada. ¿Ves la diferencia? Segunda instrucción. Cuando tú tengas una necesidad específica, no pases a orar rogándole a Dios que te ayude. No, de esa manera no. Ora una vez con fe, agradeciéndole por la respuesta. Y después actúa como si ya hubieras recibido lo que pediste. Vamos con dos instrucciones de este primer aspecto de el por qué tus oraciones no han sido contestadas. Si colocas en práctica esto que acabas de escuchar, déjame decirte que vas a hallar respuesta porque estás siguiendo las pautas de conocimiento. No es porque Dios no haya querido, es porque Él espera que apliquemos la palabra cuando dice que escudriñemos las escrituras, cuando el Señor nos está diciendo que conozcamos, porque la palabra es el manual de vida, de lo que debemos decir, de lo que debemos hacer, de lo que debemos comer, de la manera como debemos vestirnos, de la manera como debemos conducirnos. La palabra de Dios es el manual de vida para que seas un cristiano de éxito. Amén. Bendiciones, bendiciones.